Muy buenos días, niños. El día de hoy nos toca trabajar el área de comunicación. Planificamos y organizamos nuestro reportaje. En el desarrollo de la actividad, durante estas 2 últimas semanas tuviste la oportunidad de participar de variadas actividades con los integrantes de tu familia. En ellas recogiste información de fuentes orales y escritas sobre las costumbres y tradiciones de tu región, lo cual te permitió reflexionar sobre la importancia de preservar su riqueza y diversidad y cómo ello contribuye a que sientas orgullo de ser peruana o peruano. Hoy tendrás la oportunidad de planificar y organizar tu reportaje sobre la diversidad cultural de tu región a partir de la información que día a día has recogido durante estas 2 semanas. También puedes apoyarte en los trabajos que elaboraste en las actividades. ¿Qué vamos a lograr hoy día? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es planificar y escribir un reportaje sobre la diversidad cultural de nuestra región a partir de la información recogida de fuentes orales y escritas. Luego, reflexionar sobre la importancia de difundir esta información a otras personas. Antes de iniciar la actividad, revisa nuevamente el reportaje Honores a la Candelaria, Puno ya festeja, que analizaste el día 2 de la semana anterior, así como los trabajos que elaboraste. Recuerda, el reportaje es uno de los géneros periodísticos más importantes. Tiene la función de informar de manera detallada sobre un tema determinado en el cual se narran los hechos de forma descriptiva e informativa. Vamos a observar bien. ¿Recuerdas el reportaje que revisaste? Muy bien, miren cómo está organizado. Vamos a observar acá. El titular. ¿Cómo debe de ser el titular? ¿Recuerdas? Debe ser llamativo para que capte el interés del lector. Luego tenemos la entradilla, ¿no? Que viene a ser la presentación del tema o ideas que se tratarán en el reportaje. Luego que tenemos la ilustración, que puede ser fotografías o dibujos que complementen la información del reportaje. Asimismo, tenemos el desarrollo o cuerpo, ¿no? Que son los párrafos que se desarrollan, ¿no? El tema del reportaje. También observen que también tiene una entrevista y el autor del reportaje, en este caso, es Rolly Valdivia. Y finalmente tenemos lo que es el cierre o conclusión, que viene a ser la culminación del reportaje, y la persona que lo elabora debe dejar una conclusión que motive a la reflexión sobre el tema tratado. Hay que analizar, niños, de manera muy detallada esta estructura porque nos va a servir para la elaboración del reportaje en el día de hoy. Recuerda que el propósito de esta actividad es planificar y escribir un reportaje sobre la diversidad cultural de tu región a partir de la información recogida de fuentes orales y escritas, ¿no? Que pueden estar en el portafolio, entrevistas y otros. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a reflexionar y evaluar su utilidad como un medio de difusión. Vas a tener a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante estas 2 últimas semanas. Por ejemplo, ¿qué vas a tener a la mano? Vas a tener el organizador gráfico que elaboraste el día 3 de la semana pasada sobre la diversidad cultural de tu región. ¿Qué más vas a tener? La información que recogiste como resultado de la entrevista a los miembros de tu familia. Y también vas a tener a la mano las actividades que realiza tu familia para celebrar nuestra identidad cultural. Estos insumos van a ser muy importantes para que puedas elaborar tu reportaje. Luego vas a revisar cada uno de los materiales y vas a seleccionar y organizar la información que necesites según el tema que hayas elegido. Luego vas a copiar este gráfico en tu cuaderno o en una hoja de reuso y lo vas a completar. ¿Sobre qué tradición o costumbre quieres escribir? ¿Para quiénes escribirás y qué información le brindarás? ¿Cómo organizarás la información y qué necesitas para elaborar tu reportaje?
Vas a organizar tus ideas y vas a completar. Miren, observen que va a ir aquí el titular de tu reportaje, ¿no? Que debe ser llamativo. Luego que va a ir la entradilla, que es la presentación del tema o ideas que se tratarán en el reportaje. También tenemos que tener en cuenta las imágenes o la ilustración que van a completar o van a complementar tu reportaje. Luego el cuerpo, ¿no? Que son los párrafos que se desarrollan. Y finalmente el cierre, que viene a ser la culminación de tu reportaje. Vas a revisar los criterios que deberás tener en cuenta al escribir tu reportaje. ¿Cuáles son esos criterios de valoración? El titular te invita a leer el reportaje. El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto y llama la atención de la lectora o del lector. La entradilla presenta brevemente el tema. El desarrollo ofrece variada información sobre el tema elegido. El reportaje considera por lo menos una entrevista sobre el tema. Las frases o expresiones de las personas entrevistadas se destacan entre comillas. Las imágenes o los dibujos que acompañan al reportaje se relacionan con el tema. El reportaje tiene un cierre o una conclusión. Se usan adecuadamente el punto y los signos de interrogación y admiración. Muy bien, niños, tienen que tener en cuenta todos estos criterios de valoración para obtener un buen reportaje. Ahora, empecemos a escribir el reportaje. Vas a iniciar la escritura de tu primera versión, ¿no? De tu reportaje sobre las costumbres o tradición que elegiste escribir. Puedes hacerlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Vamos a observar bien esta estructura que nos dice: organiza la información y las imágenes para dar a conocer a las demás personas la costumbre o tradición que elegiste de tu región. Apóyate en la planificación y organización de ideas que elaboraste previamente, así como en los criterios para escribir tu reportaje. Toma el tiempo que sea necesario para redactar la primera versión. Miren, niños, la estructura. Aquí tenemos el titular, luego la entradilla, acá van a hacer los dibujos, ¿no? Para que elaboren su reportaje, luego que van a tener en cuenta el cuerpo del reportaje, ¿no? No se olviden también que debe de estar escrito su nombre, porque son los autores de ese reportaje, ¿no? Y finalmente tienen que tener el cierre o la conclusión de su reportaje. Vamos a seguir avanzando. Empieza la revisión de la primera versión de tu reportaje. Recuerda que el propósito es escribir un reportaje sobre la diversidad cultural de tu región a partir de la información recogida de fuentes orales y escritas. Vas a leer pausadamente tu reportaje y corrige lo necesario. Considera los criterios que revisaste al momento de planificarlo. Aquí están los criterios de valoración y ustedes van a ir marcando sí o no según se vayan cumpliendo. Van a leer en forma detallada cada uno de esos criterios para revisar su reportaje. Luego le vas a pedir a un familiar que lea el texto que has escrito y te brinde sus comentarios. ¿Para qué lo vas a hacer? Para que te pueda dar orientaciones y tú vas a poder mejorar tus ideas. Sé que lo harás muy bien. Ahora escribe la versión final de tu reportaje en un papelote. Debes incluir los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Listo, ya tienes tu reportaje. Una vez que ya tú tengas tu reportaje, vas a reunir a tus familiares y explícales cómo está organizado tu reportaje. Reflexiona con ellas y ellos sobre la importancia de la temática abordada y les vas a preguntar: ¿por qué es importante valorar nuestras costumbres o tradiciones? ¿Qué aportan a nuestro país? A ver, ¿qué aportarán a nuestro país esas costumbres o tradiciones? Luego, les vas a comentar que en la siguiente actividad realizarás la presentación de tu reportaje para compartirlo con otros familiares, compañeras, compañeros, profesora, profesor. Les vas a pedir que te brinden ideas para realizar una buena presentación
de acuerdo con los medios que tengas a tu disposición. Miren, puede ser una grabación de audio o video, o también lo puedes hacer en un material impreso. Finalmente, vas a reflexionar sobre los aprendizajes que desarrollaste durante la elaboración de tu reportaje. ¿Cuáles son esos aprendizajes que desarrollaste? Organicé la información sobre el tema seleccionado. Entonces, tú vas a marcar acá en cada uno de los recuadros. Si lo has logrado, marcarás en este recuadro. Si lo estás intentando, entonces marcarás en este recuadro. Si no lo has hecho, entonces marcarás donde dice necesito mejorar. Luego, planifiqué la elaboración de mi reportaje sin ayuda. Entonces también irás marcando. Organicé mis ideas considerando la estructura del reportaje. Elaboré la primera versión tomando en cuenta la planificación y los criterios de valoración revisados previamente. Revisé mi reportaje considerando los criterios de valoración. ¿Recuerdas esa tablita donde estaban los criterios de valoración? Es cierto, si lo has revisado, entonces marcarás en lo logré, ¿no es cierto? Y finalmente, escribí mi versión final incluyendo los aspectos que debía de mejorar. Muy bien, niños, entonces ya tenemos todas las indicaciones respectivas para poder desarrollar el día de hoy nuestro reportaje. Entonces, niños, no se olviden también de enviar las evidencias respectivas. Teniendo todo en cuenta, entonces, manos a la obra.